Bienvenidos a Ucrania Último Minuto, tu fuente de noticias en vivo sobre la situación en Ucrania. Hoy traemos titulares que te harán preguntarte sobre el futuro de este conflicto. Rusia despliega 46 misiles Iskander contra objetivos civiles. ¿Qué le espera a Ucrania? ¿Qué motivó a Rusia a tomar esta impactante medida? Descúbrelo con nosotros. Ucrania se prepara para la guerra aérea. Los F-16 llegarán en febrero. Un cambio en el equilibrio de poder. ¿Podrán los F-16 marcar la diferencia en la lucha contra Rusia? OTAN prepara su mayor despliegue militar desde la Guerra Fría. Se acerca la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué señala este gran movimiento de la OTAN? Mira el video para los detalles. La guerra en Ucrania se va a escalar. Estados Unidos vende su arma más nueva a Polonia. ¿Aumentará la tensión? ¿Cómo afectará esta venta a la situación actual? Y por último, no te puedes perder esta declaración. Peskov lo admite, Rusia está en crisis. ¿Qué significa para el futuro de Rusia? ¿Cómo enfrentará Rusia estos desafíos económicos? Estamos aquí para mantenerte informado. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comparte tus ideas en los comentarios. Quédate hasta el final y no te pierdas el desarrollo de los titulares. Ucrania Último Minuto en vivo. Rusia despliega 46 misiles Iskander contra objetivos civiles. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en vivo sobre la guerra en Ucrania. En esta transmisión, hablaremos sobre el despliegue de 46 misiles Iskander por parte de Rusia contra objetivos civiles. El general Vadim Skivitsky, jefe adjunto de la inteligencia militar de Ucrania, declaró el domingo que Rusia ha desplegado 46 lanzadores de misiles balísticos Iskander a lo largo de la frontera con Ucrania. Estos misiles se están utilizando para atacar infraestructuras civiles, como hospitales, escuelas y edificios residenciales. El general Skivitsky también afirmó que Rusia está utilizando intensamente la aviación contra las fuerzas ucranianas. Sin embargo, el fuerte sistema de defensa aérea de Ucrania ha demostrado ser eficaz en la intercepción de los ataques aéreos rusos. Este sistema se basa en los últimos equipos proporcionados a Ucrania por los aliados occidentales. Dos direcciones. Añadió que Rusia está llevando a cabo sus operaciones de combate más activas en dos direcciones: Kupiansk, Liman y Marjinka Donetsk, intentando ocupar las provincias de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania dentro de sus fronteras administrativas. Sigan con nosotros para obtener la última información sobre la guerra en Ucrania. Guerra en Ucrania última hora en vivo. Ucrania se prepara para la guerra aérea. Los F-16 llegarán en febrero. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en vivo sobre la guerra en Ucrania. En esta transmisión, hablaremos sobre los preparativos de Ucrania para la guerra aérea, con la llegada de los F-16 en febrero. Los comandantes ucranianos creen que los pilotos ucranianos que piloten aviones F-16 podrían participar en la guerra ya en febrero de 2024. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses sostienen que los ucranianos estarán listos para volar el nuevo equipo a mediados de 2024 como muy pronto, según informa el Wall Street Journal. Teniendo en cuenta que el entrenamiento de los pilotos estadounidenses está previsto que comience en septiembre u octubre, varios pilotos de combate ucranianos podrían estar listos para el servicio ya en febrero, afirman los comandantes ucranianos citados por el diario. Una mirada más cercana a la estrategia estadounidense revela que ni Rusia ni Ucrania han logrado la superioridad aérea debido a la presencia de suficientes misiles tierra-aire en ambos lados para frustrar a los cazas del otro. La incorporación de los F-16 estadounidenses, cazas más antiguos pero relativamente avanzados, podría dar a los ucranianos una capacidad más eficaz para luchar contra los aviones rusos y atacar objetivos terrestres, explica el Wall Street Journal. Según algunos expertos y funcionarios, esto podría, en última instancia, acercar a los ucranianos a la estrategia militar básica estadounidense, que combina las acciones de infantería, fuerzas blindadas, artillería y fuerzas aéreas para destruir las defensas aéreas y terrestres rusas, penetrar las líneas defensivas y recuperar territorios perdidos, subraya el Wall Street Journal. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses son más cautelosos a la hora de planificar la preparación del F-16 para el combate, enfatizando que, además del entrenamiento,
Se necesita una gran fuerza de mantenimiento y logística para mantener los aviones avanzados en combate. Incluso los pilotos ucranianos experimentados entrenados en el MiG-29 deben familiarizarse con equipos occidentales, incluidos sistemas de armas y comunicaciones, y por lo tanto, no estarán listos hasta mediados de 2024 como muy pronto. Y probablemente mucho más tarde. Opinión del general Hodges. Según Ben Hodges, comandante retirado de las fuerzas del ejército estadounidense en Europa, citado por el Wall Street Journal, los estadounidenses están excesivamente preocupados por el conocimiento del inglés por parte de los ucranianos que tienen que pilotar un avión y no saben leer a Shakespeare. Hodges citó una conversación privada con un alto funcionario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estimó que el entrenamiento de vuelo podría durar tan solo 3 meses, 2 meses menos de lo que incluso los ucranianos creían posible. A finales de agosto, los Países Bajos anunciaron que donarían 42 aviones multifunción F-16 a Ucrania y Dinamarca 19. Del mismo modo, el gobierno noruego declaró que proporcionaría F-16 a Ucrania, pero sin proporcionar el número exacto de máquinas. Estaremos atentos a los desarrollos en esta situación en evolución y proporcionaremos actualizaciones a medida que se disponga de más información. Gracias por unirse a nosotros en esta transmisión de noticias en vivo sobre la guerra en Ucrania. Dejen sus opiniones abajo. Los leemos siempre. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Ucrania último minuto en vivo. OTAN prepara su mayor despliegue militar desde la Guerra Fría. ¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? La OTAN se prepara para la guerra. En un movimiento sin precedentes, la OTAN ha anunciado que organizará los mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría. Los ejercicios, que se llamarán Steadfast Defender, tendrán lugar el próximo año y participarán más de 40.000 soldados de la alianza. El ejercicio Steadfast Defender es parte de la rápida transición de la OTAN de una respuesta a la crisis a una alianza de combate, impulsada por la invasión rusa de Ucrania. Las maniobras deberían comenzar la próxima primavera y participarán entre 500 y 700 aviones, más de 50 barcos y aproximadamente 41.000 personas. Soldados se llevarán a cabo en Alemania, Polonia y los países bálticos. En los ejercicios también participará Suecia, cuya solicitud de ingreso en la OTAN aún no ha sido ratificada por Turquía y Hungría. Las maniobras son parte de una nueva estrategia de entrenamiento que supone que la OTAN realizará 2 ejercicios importantes al año en lugar de 1. La alianza también se capacitará para contrarrestar las amenazas terroristas más allá de sus fronteras inmediatas. Los ejercicios también son vistos como un elemento clave para mostrar a Moscú que la alianza está lista para luchar, dijeron funcionarios de la OTAN. En junio, la OTAN llevó a cabo el mayor ejercicio aéreo de su historia, Air Defender 23. En las maniobras participaron 10.000 personas, soldados y 250 aviones de 25 países. ¿Crees que los ejercicios Steadfast Defender son una señal de que la Tercera Guerra Mundial es inminente? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania. Guerra en Ucrania última hora en vivo. La guerra en Ucrania se va a escalar. Estados Unidos vende su arma más nueva a Polonia. Estados Unidos ha dado luz verde a la venta de su arma más nueva a Polonia. ¿Qué significa esto para la guerra en Ucrania? ¿Se acerca una escalada del conflicto? El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la venta del Sistema Integrado de Comando de Combate de Defensa Aérea y de Misiles, IVCS, a Polonia. El acuerdo asciende a unos $4.000 millones y permitirá a Polonia adquirir un sistema de última generación para detectar y destruir amenazas aéreas. El IVCS es un sistema de defensa aérea de alta gama que utiliza una red de sensores para rastrear y destruir amenazas aéreas. El sistema es capaz de detectar y rastrear misiles balísticos, misiles de crucero, aviones y otros vehículos aéreos. La venta del IVCS a Polonia es un importante refuerzo de la defensa de Polonia. El sistema permitirá a Polonia defenderse de una amplia gama de amenazas aéreas, incluidas las amenazas rusas. Implicaciones de la venta. La venta del IVCS a Polonia tiene una serie de implicaciones importantes, entre ellas
aumenta las capacidades de defensa aérea de Polonia. El IPX es un sistema de última generación que proporcionará a Polonia una capa adicional de defensa contra amenazas aéreas. Demuestra el compromiso de Estados Unidos con sus aliados. La venta del IPX es un mensaje de Estados Unidos a Rusia de que está comprometido a apoyar a sus aliados en Europa. Podría provocar una escalada del conflicto en Ucrania. La venta del IPX podría ser vista por Rusia como una amenaza y podría provocar una escalada del conflicto en Ucrania. Washington está dispuesto a reforzar a sus aliados en Europa para disuadir a Rusia de una escalada del conflicto. ¿Crees que es una señal de que la guerra en Ucrania se va a escalar? Déjanos tu comentario y dale me gusta a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania. Rusia y Ucrania. Lo último hoy, Peskov lo admite, Rusia está en crisis. Ahora vamos a hablar sobre una noticia que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha admitido que Rusia tiene problemas económicos. En una entrevista con RBC, Peskov dijo que el país está experimentando dificultades debido a la atmósfera hostil que lo rodea. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tendrá en los rusos? En los siguientes minutos, vamos a revisar esta noticia en detalle. Peskov comenzó la entrevista diciendo que Rusia está empezando a desarrollarse económicamente. Sin embargo, también admitió que el país tiene dificultades y problemas. Peskov dijo que estas dificultades son el resultado de las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras la invasión de Ucrania. Las sanciones han tenido un impacto negativo en la economía rusa, provocando una inflación elevada y una escasez de algunos productos. Peskov también dijo que algunos rusos han decidido irse al extranjero debido a la situación económica. Sin embargo, Peskov dijo que estos rusos regresarán cuando el mercado ruso se vuelva más atractivo. ¿Qué significa esto? Significa que Rusia está tratando de recuperarse de las sanciones. El país está tratando de encontrar formas de atraer a los inversores y a los trabajadores extranjeros. ¿Será esto posible? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué opinas de las declaraciones de Peskov? ¿Crees que Rusia podrá recuperarse de las sanciones? Deja tu comentario a continuación. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.